Iber Mamani es militante por los derechos humanos y la comunidad migrante y tuvo la gentileza de atendernos como ya lo hizo en otras oportunidades. ¿Qué tal? Aquí saludamos Jorge Chamorro y Andrea Landi. ¿Cómo va? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, ¿cómo recibieron esto que ya se venía anunciando, pero que esta semana lo pudimos ver publicado en el boletín oficial, ¿no? Así es. Sí, como vos decís, esto se venía instalando ya en los discursos de funcionarios públicos, de los medios de comunicación. Eh, para nosotros saber no es algo nuevo. Sabemos que Macri implementó la misma estrategia en 2017 aplicando el DNU 7017, ¿no? Bloqueando la ley de migraciones, la ley 25.871. En ese momento Macri rompió con el espíritu de la lucha, de una ley que generaba un montón de reivindicaciones en materia de derechos humanos y accesos. Bueno, vemos que hoy el gobierno de Milei hace lo mismo, y también consideramos que esto es parte de una campaña y una cortina de humo. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que marcan relacionadas a la salud, la educación y lo que tiene que ver con la delincuencia, todos esos ítems están estipulados en la ley de migraciones, como por ejemplo, algo que yo le quise explicar a un periodista, a un colega suyo de un medio de comunicaciones, era, por ejemplo, en tema de materia de seguridad, vamos a Sí. decirlo, ¿no? Que se habla mucho de eso, asociar al migrante con la delincuencia, Con la delincuencia migrante. Están delincuencia tratando de y esto instalar. que son reincidentes, Exactamente. sí. Exacto. Mira, yo te doy un ejemplo. Ellos decían que de ahora en más a los extranjeros que son delincuentes no los van a dejar entrar, o los que están acá los van a echar. Bien, para que una persona migrante pueda ingresar al país por migraciones, se hace un control. Bien, si es una persona que está buscado por Interpol o no sé qué, hay un cruce de datos y bueno, se le detiene. Cuando el ciudadano entra acá para iniciar el trámite, el primer trámite para el DNI provisorio, tiene que hacer antecedentes penales del país de origen y en este caso obviamente del país residente, de Argentina. Todo ciudadano migrante realiza ese trámite. Entonces es innecesario esta clase de modificación que quieren hacer en materia de, como ellos dicen, de seguridad, para que no sea un coladero de delincuentes, algo que es falso, porque también inclusive en las mismas estadísticas se marca que la población delincuente migrante es la más baja que hay, debe llegar a un 6%, y no son por otra clase de delitos. Pero no, y con esto no quiero aclarar, no estoy justificando, yo solo estoy tratando de remarcar que hay medidas que ya existen, que ya se aplican. Solo nosotros consideramos que esto es parte de una campaña por parte del gobierno, porque es obvio que para cierto sector de la sociedad votante de Milei, pegarle a los extranjeros, pegarle a los trabajadores, pegarle a la comunidad inmigrante, le es rédito en términos de voto. Y también son cobardes porque la comunidad migrante, lamentablemente la comunidad migrante hoy debe ser el 4,9% del total de la población. Eh, y bueno, obviamente le es conveniente al gobierno pegarle, y hacen campaña de esto. Y no es algo nuevo que inventó Milei, lo está haciendo Trump en Estados Unidos, lo hacen los gobiernos, los reaccionarios, violentos, Sí, yo lo fascistas que de digo es que derecha. hoy hay cosas como que salieron del closet, ¿no? Que estaban guardadas, pero que sabían que no se podían decir, que tenían una represalia con algunos organismos que te decían, che, esto no lo puedes decir, y que hoy esto está reivindicado y legitimado. Vos, Iber, ¿estás notando que, No por solo ejemplo, hay eso, más no solo actos de eso. discriminación por todo esto que hoy, ¿no? De alguna manera se permite? El otro día escuchaba el hecho de un muchacho que estaba alcoholizado, de origen boliviano, Richard que Flores, sí. chocó después lo insultaron, lo lincharon y el muchacho se terminó suicidando. Digo, se están viendo más hechos Bueno, violentos también. mirá, lo del suicidio lo ponemos en duda. Y de hecho Ok, estoy al tanto, nosotros acompañamos a la familia de Richard Flores. Es un claro ejemplo el caso de Richard. Sí, a Richard hubo una persona que le propinó un golpe, que hay un video que circuló en las redes,
que nosotros consideramos que ese es el causal de su muerte, no un suicidio, pero esa persona sí fue, vamos a decirlo desde nuestro punto de vista, el actor material, pero atrás de él hay un actor intelectual, y ahí entra Milei, que genera odio, entra Adorni, entra Bullrich, entran todos los funcionarios y todos los políticos que se suman a esta campaña de odio, y los medios de comunicación. Ellos están generando un caldo de cultivo de odio. ¿Por qué? Porque la gente está mal, está complicado llenar la canasta básica, está complicado subsistir, un laburante tiene que agarrar 1 o 2 laburos, tiene que laburar de Uber, y la gente está enojada. Y obviamente lo que ellos tratan de hacer es que la bronca de la gente no se la agarren con los funcionarios, con los políticos, que se la agarren con los migrantes, y esto no es algo nuevo. Y lamentablemente cada vez hay más hechos de violencia que terminan en estas tragedias, como la muerte de una persona. A Richard Flores lo golpearon con los discursos de andate a tu país, boliviano de mierda. ¿Por qué? No justifica nada. Si Richard cometió un hecho muy grave, que es manejar en estado etílico, era que la justicia, la policía, todos reaccionen como corresponde, que sea detenido, que le secuestren, que le armen un proceso, pero le quitaron la vida. Hoy Richard no se puede defender. Y la que está atrás sufriendo la familia. Y entonces son casos graves. Cierro con esto. 2001, Marcelina Meneses, crisis en la Argentina de los gobiernos neoliberales, los mismos discursos de odio hacia la gente humilde, hacia en este caso los migrantes. Sí. ¿Qué caso tuvimos? El de Marcelina Meneses, que fue empujada de un tren por un acto de racismo y xenofobia. Entonces, y así podemos dar muchos ejemplos. En 2017 nosotros tuvimos a Franco Zárate. De hecho yo milito los derechos humanos porque en 2015 mataron a un amigo mío por un acto de racismo y xenofobia. Entonces, lamentablemente, esta clase de discursos por parte desde el presidente, de funcionarios, de los medios que se prestan a este juego, terminan dañando los tejidos sociales. Y creo que esto es algo que nos alarma mucho. Sí, claro, claro. Iber, mi nombre es Jorge. Ante todo, mi aprecio y mi respeto a la comunidad boliviana, que como hablábamos con Andrea, todo lo contrario de lo que se dice desde el racismo, el odio. Yo no conozco un boliviano que no labure, es impresionante lo que laburan. Es muy trabajadora, una colectividad muy trabajadora en todos los rubros que se te ocurran. En la esquina de mi casa están los bolivianos que nos venden la fruta y la verdura y trabajan de lunes a lunes de 6 de la mañana y son las 10:30 de la noche y todavía están ahí. Así que gente muy trabajadora, muy honesta, muy, muy agradable. En principio, eso lo quiero marcar. Segundo, contame, también están implementando nuevas medidas, ya en varias provincias lo están haciendo, de que a los extranjeros, incluso residentes, cobrarles un plus para atención no en emergencia, sino lo que sea atención de salud. ¿Qué sabés de eso y cómo está? Bien, mirá, usted lo había mencionado, en caso de Jujuy y Salta son como los lugares donde se empezó a instalar esto en materia de salud, del cobro, a los migrantes que no tienen residencia. Yo quiero aclarar algo. Jujuy y Salta son lugares donde lo que va hacia allá son lo que se le suele decir migración golondrina, aquellas personas que trabajan en las zafras, en los campos y un cierto tiempo, ¿no? Temporada, y luego retornan. Bien, muchas veces esas personas no tienen DNI, obviamente que no tienen DNI porque van solo a trabajar esas temporadas en las zafras y en pésimas condiciones. De hecho, hay un personaje que por suerte ya no está figurando en los medios, que era un tal Olmedo de Salta. Sí, el hombre de la campera amarilla. Exactamente, que yo tuve un debate con él y él tenía causas por explotación en sus fincas a ciudadanos bolivianos. ¿Qué quiero decir con esto? Esas medidas afectan obviamente a los seres humanos, porque estas personas que van a trabajar, van a laburar para personas poderosas, que tienen tierras, que tienen grandes hectáreas, pero esas personas no tienen ningún tipo se puede decir, de derechos o garantías. Claro, porque lo que se instala, Iber, a ver, para aquellos que defienden esto, ¿qué dicen?
vienen a parir, vienen de Bolivia a parir acá porque acá no les cobran nada, ¿no? Entonces se instala, qué sé yo, que están los hospitales a lo mejor llenos de parturientas de otros países y no pueden atender a las argentinas. Se instala esto, pero claro, vos con esto que estás describiendo, si hay una familia que se tiene que trasladar 3, 4 meses, hay una madre que tiene que parir, la tiene que atender el hospital del lugar donde está. No hay mucho más. Exactamente. De hecho, esto lo que hace es profundiza la esclavitud laboral. ¿Se entiende? Porque, por ejemplo, a ver, acá en Buenos Aires, en las grandes ciudades, Córdoba, Santa Fe, la mayoría de la comunidad migrante está establecida. De hecho, yo vivo en la Argentina, vine acá a los 5 años. Yo ya estoy establecido. Hay generaciones de familia de la comunidad boliviana o migrante acá, especialmente boliviana, ¿no? Que es una de las más grandes. Nosotros ya vivimos acá. El problema es que, como vos decís, tratan de generalizar. La verdad que ha bajado la migración y yo creo que el problema no es el tema de la migración. Acá lo que pasa es que hay un ajuste desde el gobierno en la educación, en la salud, y necesitan justificar o necesitan decirte que están recortando o que están haciendo esta clase de maniobras como cobrar a los extranjeros para mejorar la salud, y claramente eso no es así. Como vos lo decís, tanto en las universidades, no hay ningún tipo de perjudicación hacia un estudiante, no le están quitando una banca a un estudiante en una universidad pública. Pero bueno, yo creo que si el gobierno trata de avanzar en querer cobrar algún tipo de arancel a los que tienen residencia permanente, eso creo que va a ser un poco más complejo, porque, o sea, quienes residimos acá tenemos los mismos derechos y garantías, Claro, y además pagan impuestos igual que todos. todos. Vivimos en el país. Y pagan impuestos igual que todos nosotros. Yo soy monotributista, Claro. tengo mi familia, producimos, vos mismo lo dijiste, la comunidad migrante está muy incursionada en lo que tiene que ver con la producción de frutas y verduras, con la industria textil, prácticamente la ropa que la gente hoy, que el pueblo usa, lo hacen manos migrantes, Sí. quienes construyen casas, espacios públicos, veredas, calles, son en su mayoría manos migrantes. Y decime, Iber, y ni hablar de la salud, en la educación también está muy involucrada. Entonces yo creo que si el gobierno decide avanzar sobre eso, creo que primero que va a ir en contra de la Constitución, porque eso ya es algo más grave. Sí, incluso, como decís vos, detrás de eso estamos todos perjudicados. O sea, mirá lo del Garraham, ahí hay argentinos, hay de todo ahí. Ahora, tengo una pregunta para desmistificar o aclarar, porque también se usa mucho alguna cuestión que todavía hoy no tengo claro si es así o no. ¿Es cierto que si un turista argentino, según cuentan los medios, pero son medios muy sesgados, que si un turista argentino tiene un problema de salud en Bolivia, hay también un odio muy fuerte hacia el argentino y que le han dicho, vos que te crees que siempre nos tratás mal allá en Argentina, tenés que pagar, y los tratan mal y les cobran mucha plata? ¿Es cierto todo eso? Mirá, sí, yo lamentablemente tuve que debatir con un colega tuyo que argumentaba prácticamente eso, ¿no? Que allá la maltrata mal, que no la atienden. Yo quiero contar una realidad puntualmente desde donde yo conozco, de Bolivia, del Estado Plurinacional de Bolivia. Bolivia es un país donde lamentablemente todo se paga. En el último gobierno de Evo Morales impulsó el Sistema Único de Salud, que era un programa para que haya ciertas atenciones básicas, medias, en las cuales no se cobren, porque en un hospital público en Bolivia antes te cobraban hasta la venda, vamos a decirlo de esa manera. Pero después, en los últimos gobiernos de Evo Morales, se planteó, de hecho hubo una pelea muy política entre el gobierno y ciertos sectores de la medicina privada, que eran los que más se beneficiaban de la salud. Hubo una puja, y ahí el gobierno lo que pudo lograr es que en los hospitales públicos, las atenciones básicas, medianas, como puede ser uno se golpeó la pierna o uno tuvo algún corte, vayan y lo atiendan y no se cobra nada para los nacionales y para los extranjeros. Después sí es verdad que existen ciertas especialidades, vamos a decir, los tratamientos más complejos, operaciones más complejas, donde lamentablemente por ahora se les cobra. O sea, lo que vos querés decir es que se les cobra a todo, al boliviano, al argentino, al alemán, a quien sea, no es solo a los argentinos. Exactamente.
Exactamente. Y hay un Entonces encono hacia los argentinos, en el boliviano que vive allá, como que ellos aparentemente se sentirían muy discriminados acá y se vengan allá con nosotros que no sé, que nos creemos no sé qué. ¿Es cierto eso que existe? Puede ser que exista, yo no lo sé. Yo creo que mala gente hay en todos lados, pero yo repudio la discriminación, repudio la xenofobia, repudio la homofobia, repudio la porofobia, el odio a los pobres también. A ver, yo repudio todo eso. De hecho, cuando hubo un caso de un ciudadano argentino que denunciaba, personalmente me comuniqué con la embajada del Estado Plurinacional, reclamé y exigí que atiendan a una persona. Obviamente que nosotros repudiamos si esa clase de situaciones que yo creo que son aisladas, no es una generalización. Bolivia, la gente es muy respetuosa, la gente conserva por suerte ciertos valores de respeto a las personas, a los mayores, y capaz los periodistas los que tratan siempre de resaltar son casos aislados, Claro, ¿no? Que yo no te voy a negar que perdón la palabra, gente de mierda hay en todos lados. Sí, acá también. Acá han Muchos titulado barbaridades, que no las voy a recordar, pero de discriminación hacia bolivianos, paraguayos. Mi cuñado vivió 2 años en La Paz, Bolivia, y dice que nunca vio gente tan educada, tan respetuosa, tan buena. Así que yo personalmente tengo ese concepto, ¿no? Así que bueno, Iber, veremos entonces cómo todo esto se instrumenta, pero sería un eslabón más de todo lo que estamos viendo, de cómo se trata de poner en duda, ¿no? Cualquier sector, ¿no? Vulnerable, y cómo sí, lamentablemente hoy se legitiman algunas cuestiones. Sí, No, José. me queda la última. El domingo se vota en Bolivia. No tengo claro, ¿Evo Morales es candidato o no es candidato al final? ¿Cómo está ese tema? No, todavía no son las elecciones en Bolivia, ¿eh? Ah, ¿cuándo son? No, falta. Arrancan en octubre. Ah, entonces me equivoqué. Pero Evo Morales al final, ¿puede ser candidato o no? ¿Cómo quedó eso? Mira, mi opinión personal, obviamente yo creo que hay un trabajo del lawfare en Bolivia contra Evo Morales, entre el poder político, el poder judicial, los medios de comunicaciones, instalando que Evo Morales no puede ser candidato. Evo Morales puede ser candidato, yo creo que no están respetando el derecho a elegir, porque hay mucha gente que quiere a Evo Morales, tiene mucho apoyo político. Te puedo decir que Evo tiene un voto duro del 30% que no lo tiene nadie, entonces saben que es alguien peligroso para el modelo político no económico que quiere entornar hoy Bolivia. Y déjame decirte esto, Luis Arce es un traidor. Luis Arce es un traidor, es alguien que ha ido en contra de las decisiones de los movimientos sociales, y por eso hoy tiene un gobierno deplorable, y por esa razón hoy muchos dirigentes, referentes en Bolivia, entre ellos obviamente Evo Morales, están dando una disputa electoral porque saben que el país no está bien, eso no hay que negarlo, está muy mal en términos económicos Bolivia. Así que esperemos que Evo Morales sea candidato, y si no es él, bueno, otro compañero o compañera que lleve las reivindicaciones de los movimientos sociales, del pueblo humilde en Bolivia. Iber, te agradecemos muchísimo estos minutos a Radio Universidad. No, a ustedes, un saludo. Un saludo grande. Iber Mamani, que es militante por los derechos humanos y la comunidad migrante.